Muchas personas creen que fueron creados para que simplemente respiren en la tierra. Quizás muchos digan, bueno, yo fui creado para una misión. Yo fui creado para un propósito. Yo fui creado para tener conocimiento y expandirlo a la tierra, a la sociedad. Yo fui creado para tener hijos. Ese no es tu propósito. De hecho, tu propósito no fue ni siquiera para tú emprender un negocio, emprender una empresa. De hecho, tu propósito, siquiera, llego más lejos, no fue para tú presidir un ministerio. Tu propósito no fue para tú ser cantante, evangelista, pastor. Ese no fue tu propósito. O mejor dicho, esa no fue tu creación. Para eso Dios no te creó. Amén, gloria al nombre del Señor. Porque si nosotros fuésemos creados quizá para inventar algo, como decíamos en la escuela bíblica, fuimos creados para crear un medicamento, fuimos creados para un momento. Hay una canción que dice, si para esta hora hemos llegado. No, lo que pasa es que dentro del propósito de Dios, nosotros tenemos propósito. Pero ese propósito que tenemos no fue única y exclusivamente para eso, sino que para que pueda ser cumplido el propósito de Dios, nosotros debemos cumplir el propósito nuestro. Amén. Entonces, si nada de lo que nosotros, si todo lo que nosotros pensábamos que eso fuimos creados, no se puede concretizar, no se pueda materializar, entonces, ¿qué razón tendría la vida? Esa sería la pregunta. ¿Qué razón tendría la vida si yo creo que yo fui hecho para tener hijos o para emprender una empresa o para emprender un ministerio? Porque muchos de los que quizás estemos aquí teníamos propósito y no se nos han cumplido. Yo sé que el 50% de los que estamos acá teníamos proyectos, pero ese proyecto no se han cumplido. Bueno, si no se cumplen esos proyectos, entonces tú no tienes sentido. Bueno, un proyecto no se te pueda cumplir, por eso no significa que tú no tengas sentido. Amén. Si nosotros logramos cosas en la vida, eso es bueno. Proyecto, me gradué de una carrera, tuve un ministerio fructífero, eso es bueno. Eso es muy bueno, mis amados hermanos. Si tú inventas algo, eso es bueno, que sirva para la sociedad, incluso para el medio donde tú te desempeñas. Pero no fuiste creado para eso. Nosotros, sin más preámbulos, fuimos creados para adorar a Dios. Nosotros somos un reflejo de su gloria. Nosotros fuimos creados para el propósito de Dios, no para el propósito nuestro. La razón de nuestra existencia es para agradar a Dios, para servir a Dios, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Jesús le dijo a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios y quien te pide agua, las cosas se cambiarían. Entonces tú le pedirías y yo te daría agua que salta para vida eterna. Yo creo que ese es el propósito de Dios. Y el Señor agrega y dice, porque el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los animales fueron creados por la palabra de Dios, a diferencia de nosotros. Si usted se va al Génesis, se va a dar cuenta que todo lo que existe se creó a partir de una palabra. Dios dijo, hágase y se hizo. Produzcase y se produjeron. Produzcase los océanos y se produjeron. Sin embargo, cuando va a ser el hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, que nosotros somos un reflejo a la semejanza de Dios. Nosotros no somos una criatura. Nosotros somos hijos de Dios, como dice la canción. Nosotros no fuimos un experimento al azar que brotó. Ni siquiera nosotros fuimos creados como la planta, porque la planta salieron, los animales aparecieron. No sabemos cómo, pero aparecieron. Nosotros, el Señor agarró tierra y nos formó a la creación, al deseo, a la voluntad de Él, bajo el diseño de Dios. Es decir, que las características implantadas en el ser humano a partir del acto de la creación se perfilan en 3 dimensiones. Y la primera es la dimensión espiritual.
Por eso Job dijo en el capítulo 32, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hacen entender. Por eso es que usted ve que los animales no entienden. Los animales no razonan. El hombre entiende. El hombre razona. Y es ahí en donde entonces nosotros lo que enseñamos a veces nos frustramos. Porque entendemos que el hombre razona. Entendemos que el hombre entiende. Y cuando tratamos de enseñar algo y la gente no entiende, entonces nosotros nos frustramos. Entonces nos sentimos mal. Porque el hombre está en la capacidad de entender, a diferencia de los animales. Si yo siento en este lado 50 chivos o ovejas, y de este lado hay 50 seres humanos, cuando yo enseño la palabra, lo que yo entiendo es que los hombres, las personas, van a seguir el concepto en el cual yo enseñé. Los animales no. Los animales no van a entender porque no razonan, no entienden. Eso es lo que dice Job. Entonces, los líderes esperamos que la gente entienda lo que se le enseña. Y cuando enseñamos y la gente no razona, nos sentimos tristes, nos sentimos mal. Porque esperamos que la gente entienda. Por eso el concepto de la creación, desde el mismo acto de la creación, cuando Dios crea al hombre, ¿qué le dice Dios? Le da ordenanza. Dios le da principio para que ellos lo obedezcan. ¿O usted cree que Dios no se sintió frustrado cuando el hombre desobedece al llamado? Porque se le implantó obediencia en el acto de la creación. Entonces, el segundo punto es personalidad tripartita. El hombre tiene, desde la creación, tiene personalidad que se comparten en tres, que son inteligencia, sentimiento y voluntad. Amén. Por eso Génesis capítulo 3 dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Porque fue creado con entendimiento, con sabiduría. Y la sabiduría llama sabiduría. El entendimiento llama entendimiento. Por eso, hermano, que cuando usted ve personas que se encaminan hacia un camino en donde su círculo de vida es, ¿quién? Por ejemplo, Trajano Potentini, ¿verdad? Es esos grandes escritores, esos grandes conocedores, gente letrado, como un presidente, expresidente Leonel Fernández, ¿verdad? Qué sé yo, un Suberoiza, personas que están en un nivel muy elevado. Cuando tú te rodeas con personas así, tú no vas a querer salir de ese círculo, porque tú vas a adquirir conocimiento a partir de ellos. Bendito sea el nombre, porque el conocimiento llama conocimiento. Entonces, inteligencia, sentimiento y voluntad. La inteligencia es el razonamiento, de razonar las cosas, de ver entre lo que es bueno y entre lo que es malo. La inteligencia, la sabiduría te da la capacidad de poder elegir y poder saber cuando algo te representa peligro. Porque el animal va caminando, pero allá hay una mocha que va el animal camina. En la calle usted ve que los animales pasan las calles y ellos no miran, porque ellos no tienen esa capacidad de razonar, de inteligencia, de dominio propio. Nosotros sí. Nosotros miramos y analizamos antes de pasar, porque hemos sido capacitados con estos condimentos especiales de parte de Dios. Y el tercer punto, y no menos importante, es la libertad. Mire, y qué cosa más interesante, porque Dios capacita al hombre de todas esas cosas, pero al final le da libertad para que ellos puedan elegir entre el bien y el mal. Por eso Dios dice: he puesto delante de ti el mal y el bien, he puesto delante de ti la muerte y la vida. Dios no empuja a nadie a que tome la vida. Dios no empuja a nadie a que tome el bien. Dios te lo presenta delante. Tú tienes la capacidad para poder elegir. Por eso Dios le dijo a Caín: mira, el mal está delante de ti.
pero tú tienes la capacidad de poder enseñorearte por encima del mal que tú vas a hacer. Amén, hermano. O sea, tú tienes la capacidad, la libertad para poder elegir. Lo que pasa es que la mayoría de las veces la gente prefiere elegir lo malo que elegir el bien. La gente se inclina más por el pecado que por hacer el bien. ¿Estamos aquí, sí o no? Y Dios le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Es decir, que Dios centra en el hombre tres elementos. Lo primero es la esencia espiritual, porque Dios es espíritu. Y Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, que Dios está diciendo: hagamos al hombre que también sea un ente espiritual. Entonces la esencia del espíritu anima nuestro cuerpo. La esencia de lo espiritual nos dice a nosotros que debemos seguir, que debemos continuar. Lo espiritual que tenemos dentro es lo que nos hace a nosotros venir a la iglesia. Lo espiritual que tenemos dentro es lo que nos hace a nosotros ser obediente al llamado. Es ese poquito de espiritualidad que Dios implantó en nosotros es lo que nos hace a nosotros tomar buenas decisiones. Cuando usted ve personas que no toman buenas decisiones en el ámbito espiritual, es porque le falta espiritualidad. Cuando usted ve personas que son desatentos, desleales, incapaces, brutos, y cuando digo bruto digo irreverente, es que les falta espiritualidad. Porque decíamos en un mensaje pasado que el que es irreverente le falta espiritualidad. Usted no puede ser espiritual y ser irreverente. A usted le falta espiritualidad. Si usted pasó por el medio de mí y lo dice con permiso, a usted le falta espiritualidad. No me diga: no, yo soy espiritual, pero eres irreverente. No, hay una incongruencia en tu vida. Usted tiene que ser reverente, porque somos espirituales. Y el espiritual es reverente. Y Dios lo implantó en nosotros porque sabía que nos iba a hacer falta. Lo segundo es la existencia eterna que tenemos. Porque Dios hizo al hombre para que sea eterno, para que viva para siempre. Ahí es donde hay contrapunte en algunas creencias. Porque muchos dicen: no, cuando usted se murió y se fue. Pero dice la Biblia que el hombre es eterno. El hombre no muere. El hombre Dios lo hizo para que viva para siempre. Esa era la voluntad de Dios. Por eso Dios le dice: pongo en ti la vida o la muerte. Yo te aconsejo que elija la vida para que viva. Porque esa es la voluntad de Dios, que el hombre viva para siempre. Aleluya. Ahora, el caso es que vamos a vivir, somos eternos. Pero de ti depende de que tú vivas para siempre en la gloria o en el infierno. La existencia que Dios implantó en el hombre hace del hombre un ser indestructible. Tú eres indestructible. A ti nadie te pueda destruir. No, Satanás no puede destruirte. Satanás no puede hacer contigo y tomar ventaja, porque Dios dice que tú eres indestructible. Y si Dios dice que yo soy indestructible, Satanás no te va a destruir. Incluso aunque pase un tranvía y te pase por encima, tú sigues viviendo. ¿Sí o no? Hay muchos que no entendían, hay muchos que se quedaron así mirando y será verdad. El apóstol Pablo dice: más para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Lo que pasa es que no todos tienen la inteligencia para entender de que deben prepararse antes que venga la muerte. Aleluya.
El otro punto es la personalidad. Y la personalidad está compuesta de inteligencia y sentimiento y voluntades. Si tú como hijo de Dios no gozas de sentimiento, tú no eres hijo de Dios. Si tú no te conmueves y no te causa tristeza, no te causa lástima, situaciones no tuyas, porque el varón predicaba en un mensaje y él decía que estamos muy acostumbrados a tomar ayuno por nosotros. Voy a ayunar para que Dios me aumente el salario. Voy a ayunar para que Dios restaure mi familia. Siempre yo, siempre yo. Eso le llaman egocentrismo. Sin embargo, no entendemos que cuando nosotros tomamos ayuno, no por mí, sino por aquel que necesita, esa bendición que va para él se devuelve para mí triplicada. Aleluya. Pero eso hay que entenderlo. Si tú no tienes la inteligencia para entender, tú no vas a entender esos términos espirituales. Hay que tener inteligencia para entender los misterios espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. Tú tienes que tener sentimiento. Tienes que darte pena. Oye, por lo que está pasando. Qué cosa, Dios. Por eso y yo miro cara aquí y el Espíritu me trae cosas. Yo miro para allá y veo a Diana y me ubica en la medicina. Si tú no tienes sentimiento, no aspira, doctora. Porque tú vas a hacer una cobra cheque. Porque hay que tener sentimiento por la gente que necesita. Hay que pasarle la mano. Hay que pasarle la mano al viejito, al herido, al que se le está pudriendo. Y hay que tener, a eso le llamamos nosotros vocación. Si tú no tienes vocación, sentimiento para tú ser pastor, para tú ser líder, desencarámate de ahí. Porque el líder tiene que mirar hacia abajo. El líder no puede mirar hacia arriba. El líder tiene que mirar a la gente que necesitan de su liderazgo, para que el sentimiento de él se refleje en la gente que necesitan. Alabado sea Dios. Y nosotros, como tenemos todas las cosas de Dios, la Biblia nos llama pequeños dioses, porque tenemos todos los atributos de Dios, del Creador, del que nos hizo. Eso igual que mis hijos tienen que tener mis atributos, genéticamente hablando. Porque quizá espiritualmente hablando no. Lo espiritual se cultiva solo. Amén. Josué decía, mi casa y yo serviremos a Jehová. Él está hablando en primera persona. Lo que está diciendo que la casa tiene que seguirlo a él. Pero si la casa no me sigue, yo voy a seguir yo para arriba. Porque mi salvación no se delega a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi mamá, ni a mis sobrinos, ni a mi cuñado, a nadie. Mi salvación se delega a mí mismo, cada quien que haga su diligencia. A tu diligencia, a lo tuyo. Ese sentimiento, esas manifestaciones que Dios nos dotó, se vieron afectadas, claro. Se vieron afectadas ¿dónde? En el huerto del Edén. En el huerto del Edén, que vino el enemigo y sembró una semilla. Y de ahí es que Jesucristo utiliza la palabra donde dice, Señor, sembramos semillas buenas. Sin embargo, vamos ahora y toditas están agrias, malas. ¿Qué pasó? Y Jesús dijo, bueno, un sembrador vino y sembró cosa mala en algo que yo no sembré. Yo no fui que lo sembré, vino el diablo y sembró. Y es ahí en donde nos frustramos con nuestra familia también, y con la iglesia también, porque decimos, pero yo no sembré en este muchacho, mira cómo salió. Yo no sembré, ¿qué es lo que yo estoy sembrando? Cosas buenas, pero el enemigo está haciendo su trabajo. Nosotros nos mantenemos ojo visor, pero el enemigo está haciendo su trabajo. Es decir, que yo como papá tengo que hacer un trabajo, pero cada uno de ellos también tiene que hacer el suyo. Yo tengo que hacer un trabajo espiritual en la iglesia, pero ustedes también tienen que hacer el de ustedes. Amén. Todo eso se vio afectado, fue restaurado por Jesucristo. Jesucristo lo restauró.
a través de la regeneración, de la santificación, de la justificación y a través de la llenura del Espíritu Santo. Y los dos elementos esenciales en Génesis capítulo 2 versículo 7, aprendemos que el humano es la síntesis de la creación, es la obra maestra de parte de Dios. Aleluya. Y en esta composición hay dos elementos, que es lo espiritual y lo material. Y presta atención porque esto es importante. Lo espiritual, decíamos al principio que la inteligencia te lleva a la inteligencia. Lo espiritual te lleva a lo espiritual. Lo material te lleva a lo material. Ahora los dos pueden ir de la mano. ¿Aló? Los dos pueden ir de la mano. Lo espiritual y lo material. Tú lo puedes llevar de la mano. Tú lo puedes llevar. Lo material no es malo, porque de hecho la palabra Adán significa terreno, tierra. Amén. Dios lo hizo de la tierra y le metió espiritualidad. Es decir, que lo terrenal tú lo puedes llevar de la mano con lo espiritual. Lo que tú no puedes hacer es quedarte con lo material y sacar lo espiritual. Mete lo espiritual y mete también lo material, porque tú puedes hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y estoy hasta al altajo de decirlo, que lo material es importante, porque trabajamos, comemos. Aquí nadie tiene más tiempo que nadie. Aleluya. Aquí usted no puede decir, pero mira, pero ella no trabaja, él no trabaja, él puede ir. No, aquí todo el mundo tiene lo mismo. Aquí todos tenemos la misma compromiso, mismas responsabilidades. Lo que pasa es que hay gente aquí que priorizan más lo espiritual que lo carnal, que lo material. Y cuando tú priorizas más lo espiritual, tiempo para lo material te va a alcanzar. Yo no sé, dígale al hermano que está a tu lado, ¿y hasta cuándo que tú vas a entender esto? Dígaselo. ¿Y cuándo que tú lo vas a entender? Que tú no puedes dejar de hacer lo material. Hazlo, gloria a Dios por ello. Hazlo, porque de lo material es que somos bendecidos. De lo material es que la iglesia es bendecida. Lo que pasa es que hay gente que son tan material que no entiende que lo material también le corresponde a Dios. Aleluya. Si tú eres 100% espiritual, no va a trabajar, no va a producir. Amén. Si tú eres 100% material, te va a olvidar de lo espiritual, porque ni va a diezmar, no va a ofrendar, no va a ayudar, no va a extender la mano, porque eres totalmente material. Tienes que ir a un balanceo, ¿verdad? Yo tengo un mensaje que dice 50-50. Tú tienes que hacer 50 y lo demás lo hace Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que el hombre recibió el influjo de Dios, la implosión. Eso se interpreta de esa manera en el original, implosión. Cuando tú eres lleno por dentro, que te infla como una pelota. No fue que Dios hizo así. No, en el término original se entiende como implosión, que Dios se metió. Por eso que usted ve gente que son de una forma terrible y de buenas a primeras lo vimos que cambiaron radicalmente. Eso fue que Dios se le metió de cuajo, como se pasó con Adán. Aleluya. Así es que siendo terrenales podemos participar de los bienes espirituales. Somos terrenales, pero también podemos participar de lo espiritual, porque vivimos. Y cuando hablo de terrenal, me refiero a lo terrenal, a lo humano. Una cosa es carnalidad y una cosa es terrenal. Amén, hermano. Entonces, la mujer samaritana dice: Señor, nosotros estamos claros. Nuestros padres adoraron aquí. Nuestros padres adoraron en este monte. Es decir, la samaritana, ella había participado de la adoración, del concepto de alabanza. Pero una cosa es tú participar del concepto de alabanza, del concepto de adoración, y que tú no seas adoración. Yo no puedo estar en un culto en donde la gente adore, en donde la gente alabe, y yo no ser parte de la alabanza. No ser parte. ¿Dónde estaba? En el culto. Ahí todo el mundo adoró, yo no pude adorar. Eso es lo que está diciendo la samaritana. Ella venía
de una raíz, de un linaje en donde se adoraba a Dios. Porque ella dice, nuestro padre Jacob hizo este pozo. Y la Biblia dice de Jacob que aún en los últimos días de su vida, él adoró a Dios apoyado en un bastón. Porque Jacob era un adorador. Jacob en cada momento de su vida se preocupó en adorar a Dios. Durmió encima de una piedra y bendijo la piedra, le echó aceite. Aleluya. Es decir, que en aquella mañana cuando él peleaba con el ángel, él decía, yo necesito que tú me bendigas, porque si tú no me bendices, yo no me voy a ir, yo no te voy a dejar, yo no te voy a soltar. Porque la dimensión del verdadero adorador, del verdadero hombre que alaba a Dios, es buscar su rostro en espíritu y en verdad en cada momento de su vida. Alabanza a su nombre. Nuestros padres adoraron, pero ¿y tú estás adorando? No sé si fue aquí, ojalá que no haya sido aquí, pero escuché que alguien dijo, o una canción que dice como que la generación de ahora será la que no dejará apagar no recuerdo cómo que dice el término, lo voy a decir en mis palabras. Como que esta generación se va a encargar como de hacer como que el nombre de Dios siempre esté arriba. Y yo difiero con ello. Yo difiero con ello. Usted sabe por qué el nombre de Dios no se ha apagado como pasó en tiempos de Usías, que se olvidaron de la ley. ¿Sabe por qué no se ha apagado la antorcha? Porque en el pasado hubieron hombres y mujeres que la encendieron y le metieron combustible para que no se apague aún a pesar del año 2023. Porque si las cosas siguen como van, dentro de 50 años no se va a predicar el evangelio, porque vamos a tener una sociedad podrida, una sociedad negligente. Aleluya. Por eso ahora es que Cristo viene, es que Cristo tiene que venir. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene a la tierra. Porque si no viene, el nombre de él será olvidado. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí donde el Dios le dice, Jesús le dice a la samaritana, mujer, si conocieras el don de Dios, las cosas se cambiarían y tú me pedirías agua que salta para vida eterna. Porque cualquiera que beba, oye, cualquiera que beba de esa agua que tú dices, va a volver a tener sed. Y aquí entro en profundidades. Jacob era un adorador, Isaac era un adorador. Abra los oídos que te voy a desatar un código, como dice el evangelista. Jacob adoraba, David adoraba, pero David no adoraba más que yo. David no adoraba más que tú. Jacob no adoraba más que tú. Porque Jesús lo dice aquí. Es un asunto de interpretación. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y yo te daría agua que salta para vida eterna. Cualquiera que beba del agua que tú dices de Jacob, cualquiera que beba de esa adoración que hacían los ancestros allá, va a volver a tener sed. Pero el que bebe del agua de Jesucristo ahora no va a volver a tener sed jamás. Por eso dice el libro de los Hebreos que caminaban mirando al invisible, no sabían. Y el apóstol Pablo dice, ahora vemos por espejo claramente. Aleluya, antes éramos niños, pero ahora ya soy grande. Ahora yo sé lo que yo estoy adorando. Por eso Jesucristo le dice a la mujer samaritana, si tú conocieras. Por eso viene el día cuando en el 2023 en que habrá una iglesia llamada Tabernáculo de Adoración, que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Levanta la mano para arriba y dale esa alabanza a Dios.
Alabanza viene del término eusebio, que significa reconocer las virtudes de alguien. Reconocer las virtudes de alguien. Vamos, cuando usted viene y alaba, usted está reconociendo que Dios es grande. Usted levanta la mano y dice: qué grande mi papá, yo le alabo porque él hizo el cielo y la tierra. Pero eso no determina tu salvación. ¿Aló? Cuidado, eso no determina tu salvación. Ahora, adoración viene del término proskuneo, que significa una adoración sin que tú abras la boca. Amén. Una adoración sin que tú abras la boca. Y la alabanza no necesariamente tiene adoración. Ahora, la adoración necesariamente sí tiene alabanza. Porque mira, hermano, cuando tú eres proskuneo, que tú solamente con tu llegar tú adoras por tu estilo de vida, por lo que tú eres, por lo que haces.